bendito el Eterno, el Salmo 119, que lo estuvimos estudiando por varias semanas. Ya repasamos todas las letras del Aleph Bet y ya se las saben ustedes. Ahora sí que se las saben por nombre, escritas y con significados y todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, y vamos a comenzar con el estudio de unos de nuevos salmos. Y estos salmos tienen algún título en sus Biblias. Sí. Ok, a ver, vamos a mencionar los títulos que ven por ahí. Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Cántico gradual. Cántico gradual, ok. El mío es 120. ¿Y el 121? Aflicción ante el engaño, el Salmo 120. Y el 121, Yahweh, el protector de Israel. Nada más eso dice. Guardador, cántico gradual. ¿Cántico de qué? Yahweh es tu guardador, cántico gradual. Cántico gradual, bueno, no me refiero al título que tienen que le dan las editoriales a las Biblias, sino que si veían, sino a uno de los títulos que están en los escritos originales, que sería el de Cántico gradual. Canción de las subidas. Canción de las subidas, también. ¿Otra versión de las escrituras por allá? Cántico gradual, canción de las subidas, muy bien. Ahora identifiquen, los que dijeron que tienen esos nombres, ¿cuántos salmos encuentran a partir del 120 con ese mismo título? Cántico gradual, dice la hermana Poli, muy bien. Canto de las subidas. 15, muy bien. Entonces, todos estos salmos que vamos a empezar a estudiar, estos son datos que vamos a estar repitiendo y que quien se los pueda aprender desde esta primera clase, excelente. Entonces, tenemos una colección de salmos que van desde el Salmo 120 hasta ¿cuál? 134. Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 tienen el mismo nombre, que es canción de las subidas, canción gradual, cántico gradual, Canción de ascensión. canción de ascensión. ¿Ok? Entonces están estas palabras: subidas, gradual, ascensión. Entonces vamos a empezar hoy a estudiar esta colección de salmos del 120 al 134 que tienen este mismo título, ¿ok? Entonces, en hebreo el título para estos salmos es Shir HaMaalot, ¿ok? Repítalo conmigo: Shir HaMaalot, Shir HaMaalot, ¿ok? Entonces, Shir, ¿qué es? Canto, canción, cántico, muy bien. Ha es un artículo. Y Malot es una palabra femenina que está en plural por la terminación no. Y significa, uno de sus significados podría ser peldaños, gradas, escalinatas. Entonces serían el canto de los peldaños, de las gradas, de las escalinatas, o de las subidas, como lo tenemos aquí en la versión israelita nazarena, de ascensión, que ahí está un poquito ya más como interpretado, y cántico gradual también podría ser. Escaleras, ¿ok? Entonces la idea es de algo que hay que subir. ¿Okay? Algo que subimos. Entonces son los cánticos de la subida, de los peldaños, de las gradas, de las escalinatas, de las escaleras o de ascensión, porque esa es la idea. Ascensión, subir.
Y esto es algo que se sube de forma gradual, como las gradas, como unos escalones que vas uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ok? Entonces hasta ahorita tenemos que vamos a empezar a estudiar 15 salmos que en hebreo se llaman Shir Hamalot, en español Canción de las Subidas. Y bueno, ¿quién escribió estos salmos, hermanos? David. Aquí dice anónimo. Canción de las subidas de David. Anónimo, ok. David. Ah, también dice de Salomón. Salomón, el 120. Canción Muy de las bien. subidas de Salomón. Bueno, pues tenemos unos que dicen anónimos, hay otros, por ejemplo, el 122 que sí dicen de David y el 127 sería el que es de Salomón. Entonces creo que por lo menos 4 dicen de David, 1 dice de Salomón y los demás no dicen. Entonces la mayoría los atribuye a David, a excepción del Salmo 127. Entonces la mayoría dice que los escribió David. Ya saben que David pues es... ahora sí que el autor que cuando no dice casi siempre se le atribuye. Entonces algunos creen que lo hizo David. Muy bien, entonces ya nos aprendimos cuántos salmos son, cómo se llaman en hebreo y en español, quién los escribió y ahora vamos a aprender para qué se usaban estos salmos, estos 15 salmos que tienen de especial. ¿Alguno de ustedes tiene una idea para qué se podían utilizar estos salmos o han escuchado estos salmos de las subidas? Estas canciones de las subidas, ¿se les ocurre algo? ¿Quién quiere participar? ¿Que para qué se utilizaban? ¿O cuándo se cantaban? ¿O subida de qué? ¿Qué piensan? Tiene un comentario aquí de Rashi. ¿Ok? Dice una canción de censos que los levitas dirán en los 15 escalones que descienden del patio de los israelitas al patio de las mujeres. Aquí hay 15 salmos de la canción de los ascensos y nuestros rabinos dijeron que David los estableció para traer las aguas del abismo, como se explica en el Tratado de Sucot. Según la tradición oral, la canción de los ascensos, Shir Hamalot, es la canción para 100 ofrendas. Ok, muy bien. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de eso. Entonces, Shir Hamalot, canción de las subidas. Y se mencionó por ahí, bueno, primero se mencionó algo acerca del templo, que ahorita lo vamos a platicar. Ahorita lo comentamos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de para qué se utilizaban esta colección de salmos? Esta canción de las subidas, ¿no? ¿A dónde creen que iban a subir? A Jerusalén. ¿A Jerusalén? ¿Cuándo? Las fiestas. En las fiestas. Muy bien, entonces ya tenemos otra respuesta por acá. Muy bien. Entonces, si les parece, vamos a leer Deuteronomio 16:16. Y alguien más busque, por favor, Éxodo 23:17. Deuteronomio 16:16 y Éxodo 23:17. ¿Quién? ¿Ya lo tienes, Perla? Ayúdanos, por favor, bien fuerte para que se escuche. Éxodo 23:17. 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del amo Yahweh. Ok. Muy bien. Dice, otra versión. Sí, otra versión, por favor. Dice, 3 veces al año se presentarán todas tus ofrendas conmemorativas delante de Yahweh tu Dios. Muy bien, Deuteronomio 16:16, ¿ya lo tienen? Ajá. Desde 3 veces al año todos tus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja. Ok. En la festividad de Navidad. Ok. Muy bien. Entonces,
estamos hablando de esta canción, de las subidas, de los peldaños, de las escalinatas. Y como ustedes saben, se volvió un mandamiento que ¿cuántas veces se tenían que presentar los hijos de Israel 3. en Jerusalén? 3. ¿En qué festividades, hermanos? Pesas, Y Sukkot. Ok. Hermanos de que nos ven virtuales, ¿ustedes sabían que los hijos de Israel tenían que presentarse 3 veces en las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot? ¿Ok? Entonces se volvió un mandamiento, tanto que está ahí en Éxodo o en Levítico. Y donde sea que ellos estuvieran, si estaban en poblados alrededor de Jerusalén, al norte, por ejemplo, ellos tenían que venir a la ciudad de Jerusalén a presentarse para la celebración de las fiestas. Y esto se le conocía como, pues podríamos decir, peregrinaciones. Eran peregrinos que venían de las ciudades cercanas a Jerusalén a celebrar esta fiesta precisamente en Jerusalén. Se presentaban y no debían presentarse con las manos vacías, dice ahí Éxodo 23:17. Entonces, esto que hacían ellos era una peregrinación que precisamente se trataba de subir. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Okay? Ellos tenían que subir y bueno, esto se hacía desde mucho tiempo atrás. Y posteriormente, cuando el templo ya había sido establecido, el templo de Salomón, se cree que había 15 escaleras o escalinatas, porque recuerden que el templo pues era algo muy grande. De hecho tenía como varios patios y varias secciones. Entonces, del patio de las mujeres al patio donde estaban los levitas y donde los levitas entonaban cánticos e instrumentos, había 15 escalinatas, que es el comentario de Rashi. Entonces, esta peregrinación o esta subida que hacía, se hacía primeramente a Jerusalén y posteriormente, cuando ya estaba el templo, era una subida que también tenían que hacer pues en el mismo templo, porque recuerden que el templo estaba sobre un monte. De hecho, si alguno no sabe de qué está rodeada Jerusalén, de montes, ¿verdad? Hay montes alrededor, el mismo templo estaba sobre un monte. Entonces, es todo subir, ¿verdad? Ciudades que están como en alto. Por ejemplo, ahora que cuando fuimos a Zacatecas, ¿no? Nos dimos una idea, creo que hasta es la misma nivel del mar que Jerusalén, ahí más o menos se parece. Entonces todo es subidas, y si vas a subir, no sé, a un museo son escalones, están las construcciones, todo como para, así, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces algo así nos podemos dar una idea de cómo es la ciudad pues de Jerusalén, y que el templo estaba sobre un monte. Entonces si tú venías de un poblado alrededor de Jerusalén, pues se trataba de ir subiendo hasta llegar a la ciudad. Y posteriormente, cuando llegabas al templo, también había en los patios escaleras y pues se trataba de seguir subiendo. Entonces se cree, según la tradición, que estos cánticos o estos salmos los escribió precisamente David cuando estaban iniciando los preparativos para construir el templo. Cuando él tenía ese deseo, ¿verdad?, de construir, no fue él quien concluyó con este proyecto, pero que él escribió estos cánticos, y que una vez que llegaban esa peregrinación, que venían a celebrar las fiestas a Jerusalén, y una vez que llegaban al templo, cada escalón iban entonando uno de estos salmos. Eran 15 escalones y 15 salmos, y entonces por eso se llaman los cánticos el cántico de las subidas, de los peldaños, de las escalinatas. Es por eso que tiene este nombre. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, entonces estas son unas explicaciones. Y la verdad que a mí me maravilló mucho que
pues lo que el Eterno hace, ¿verdad? Yo no es como que lleve un plan así de que, ay, vamos a estudiar este salmo en tal fecha. De hecho, no sabía ni en cuántas semanas íbamos a tardar, por ejemplo, con el Salmo 119, pero me maravilló mucho que justo nosotros que estamos, pues por celebrar nuestra festividad de Pesaj y que estamos precisamente en ese camino a Pesaj, que el Eterno pues nos permita estar estudiando, que más o menos va a ser desde aquí hasta Shavuot estos salmos de ascensión, estos salmos graduales. Entonces vamos a estar nosotros subiendo, podríamos decir. Claro que esta ascensión es una ascensión que requería mucho esfuerzo físico, bastante, o sea, no crean que eran, llegaban de voladita y estaban a media hora, no, eran días, ¿verdad? Más o menos unos 5 días. Los viajes más o menos eran, así por muy cortitos, unos 90 kilómetros hasta 200 kilómetros, por decir, de los poblados que estaban al norte. Entonces, 200 kilómetros es como de aquí a Monterrey, ¿no? Algo así. Bueno, ¿cuánto se tardaría usted yendo caminando hasta Monterrey? No sé. No sé si llegue, no es cierto. Pero requería mucho esfuerzo físico y lo hacían en grupos grandes, hermanos. No crean que eran poquitos, eran grupos bien grandes, como que nosotros ahorita nos propusiéramos así un buen número de personas, no sé, unas 100,000 personas de aquí de Reynosa. Vámonos a Monterrey y ahí vamos, ¿no? Porque vamos a celebrar una fiesta ya y vamos todos juntos y vamos con niños y pues todas las personas sabían, los hijos de Israel, que tenían que ir a celebrar las fiestas allá. Entonces, pues todos se ponían de acuerdo y iban haciendo este viaje, esta peregrinación. Y para hacerla más amena, pues lo hacían con cánticos, iban cantando, iban danzando, con instrumentos. Imagínenselo, ténganlo en mente, lo que pues vamos a tratar de imaginarnos lo que era esta experiencia, pues sí cansada, pero pues una experiencia muy grata. Entonces, pues vamos a estar estudiando esta colección de salmos en preparación para Pesaj y hasta la festividad de Shavuot. Dice Claudita que ella se tardaría como un mes en llegar a Monterrey, de aquí a Monterrey. Bueno, y entonces les digo, pues requería un esfuerzo físico bastante grande. Y sobre todo porque ustedes saben que Israel pues es desierto. Entonces pues también había muchos peligros. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué peligros había? Animales, ¿qué más? El calor, ¿qué más? Asaltos, así es, también delincuencia. Porque pues los delincuentes siempre han existido, entonces al ver grupos tan grandes de personas seguramente había ladrones o asaltantes, no sé. Si alguien se enfermaba, el clima, los animales. Entonces ya tenemos todo eso en mente. Un gran número de personas en el desierto como peregrinos, pero a la vez cantando y danzando porque saben que van a ir a presentarse a celebrar las fiestas solemnes. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en mente. De esto se tratan estos salmos. Y ese era el esfuerzo físico que tenían que hacer. El mismo Mashiach, hay un relato en Lucas 2:41 que pues él no vivía propiamente en Jerusalén y que dijo ¿recuerdan cuando él tenía 12 años y que se quedó por ahí en el templo y sus papás ni se dieron cuenta que de repente se perdió? Bueno, era por esto, porque ya se acostumbraban a estas peregrinaciones y ellos también tuvieron que subir a Jerusalén y era tan grande el número de personas, ellos creo que suben para celebrar la festividad de Pesaj, que pues se perdían los niños, ¿no? Bueno, Mashiach se quedó ahí en el templo. Entonces, esto es el panorama que tenemos que tener. Pero además de la ascensión física, ustedes saben que hay un simbolismo en una ascensión espiritual, ¿ok? Entonces, de todo esto vamos a verlo también de una forma simbólica en la cuestión espiritual. Entonces, el Eterno siempre ha manejado desde un principio esto de la ascensión y el simbolismo con los montes. Abraham mismo tenía que subir a la tierra prometida.
los patriarcas, también Jacob subió, el mismo Moshe tuvo que subir a presentarse a un monte, David. Entonces siempre en las Sagradas Escrituras hay relatos donde se tiene que subir, donde implicaba un esfuerzo físico. Moshe subiendo a la montaña para recibir las tablas de la ley. Entonces había un esfuerzo físico de subir, pero esto sobre todo también es un simbolismo de subir espiritualmente, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, Moshe iba a presentarse como para estar más cerca del Eterno. Ahí la presencia del Eterno iba a estar de una forma muy especial. Entonces seguramente ustedes ya están pensando otros ejemplos de relatos que tenemos donde personas, siervos del Eterno, tenían experiencias importantes subiendo monte, ascendiendo. Y así como se esforzaban físicamente, también iba a haber un cambio, una subida, podríamos decir, una subida espiritual. Entonces, así es como estos salmos se conectan con nosotros. Ahorita nosotros pues no estamos subiendo un monte, no estamos yendo hacia Jerusalén, pero va a ser muy importante que podamos entender esta colección de salmos como enseñanzas que nos permitan tener, ahora sí que, una subida espiritual. Vamos a ascender espiritualmente. Y bueno, esto no es algo nada más de esta colección de salmos, sino que pues las mismas escrituras nos enseñan que pues precisamente nosotros somos ahora peregrinos, ¿verdad? Así como ellos hacían esas peregrinaciones, pues nosotros también estamos haciendo una peregrinación. No vivimos todavía en la tierra prometida, estamos en otros lugares del mundo que pues no son la tierra que el Eterno ha preparado para nosotros, pero estamos en camino hacia esa tierra prometida. Y mientras tanto, pues vamos en nuestra travesía precisamente por el desierto, vamos en esa peregrinación y vamos todos juntos, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, pues estos hermanos de esta comunidad, vamos con otros hermanos, y al igual que aquellos peregrinos en el desierto, nosotros también ahora mismo nos enfrentamos con algunos peligros, como por ejemplo, ¿qué peligro se les ocurre? Dijimos que ellos en el desierto, animales, el clima, y ahora nosotros, ¿qué peligros enfrentamos? En un sentido espiritual. ¿Qué peligros, qué dificultades enfrentamos en esta travesía hacia la Nueva Jerusalén? Ok, entonces tenemos distracciones. ¿Qué más? Mucho trabajo. Distracciones. ¿Qué más? ¿Qué otros peligros enfrentamos en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje hacia la tierra santa y prometida? La burla y la confrontación. ¿El qué, perdón? La burla y la confrontación. Burla, ok. Burla, persecución. ¿Qué más? Tentaciones, dicen nosotros. Tentaciones, muy bien. Tentaciones. Así es. Persecución, peligros de muerte también, igual. Situaciones difíciles, problemas, las pandemias, enfermedades, sí, situaciones y circunstancias complicadas, problemas que hacen decaer nuestro ánimo, muy bien. Entonces, esa es la conexión que va a tener con nosotros. Muy bien, recapitulando. Estamos diciendo que estamos estudiando una colección de 15 salmos
que se conocen como la canción de las subidas y que se utilizaba históricamente, bueno, todavía lo siguen entonando en estas fiestas para las 3 veces que se presentaban los hijos de Israel en la Nueva Jerusalén. Pues se trataba de subir a la tierra y las iban entonando en su peregrinaje y una vez que llegaban al templo. ¿Cómo se conectan estos hechos con nosotros? Bueno, en que nosotros también ahora somos peregrinos, nosotros también estamos atravesando un desierto, camino hacia la Nueva Jerusalén, ya no hacia la Jerusalén que existe ahorita, sino hacia la Nueva Jerusalén. Y aún los mismos judíos dicen que estas canciones les recuerdan hechos históricos, como por ejemplo su salida de Egipto y pues todo el travesío, los 40 años que tardaron para llegar a la tierra prometida, ellos lo relacionan con esta canción de las subidas. Y también es un canto que se entona o que se recita en Purim, cuando se celebra que ellos pudieron regresar gracias al edicto del cautiverio de Babilonia hacia Jerusalén. Entonces ellos también lo relacionan con este hecho histórico. La salida de Egipto y entrada a la tierra prometida y el regreso del cautiverio de Babilonia hacia Jerusalén. Y ellos mismos también dicen que este canto representa, pues, de una forma profética, lo que va a ser la entrada a la Nueva Jerusalén. Entonces, de esa forma se conecta con nosotros y de esa forma lo conectan los judíos con todos, pues, los peregrinajes las peregrinaciones que han hecho hacia la tierra de Israel y la más grande que está por suceder. Bueno, todo esto fue una introducción para entender lo que son los cánticos de ascensión, de subidas. Y ahora sí, con esto en mente, entendiendo cuándo se cantaban, vamos a estudiar los Salmos 120 y 121. Entonces, vamos a leerlos. Le voy a pedir a la hermana Asunción que nos ayude a leerlos, por favor. 120 y 121. Dice, aflicción ante el engaño. Fuerte para que se escuche aquí. Clamé a Yahweh en mi angustia, y Yahweh me respondió. Me libró de los labios de los inicuos y de las lenguas mentirosas. ¿Qué te darán o qué te añadirán las lenguas mentirosas? Afiladas flechas del poderoso son como carbones encendidos de madera de encino. Ay de mí, porque se ha alargado mi peregrinación y he morado en la tienda de Kedar. Demasiado tiempo ha habitado mi alma con los que detestan la paz. Mientras yo hablaba de paz, ellos contendían contra mí. 121. 121. Levantaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi auxilio viene de la presencia de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No entregará tu pie al terror, ni se dormirá tu protector, porque no se adormecerá ni dormirá el protector de Israel. Yahweh es tu protector, Yahweh te cubrirá con la mano derecha. El sol no te dañará de día, ni la luna de noche. Yahweh te protegerá de cualquier mal. Yahweh protegerá tu alma, Él cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien. Entonces, estos son los 2 salmos que vamos a estudiar y acuérdense que todo esto es como de forma gradual. Entonces, el primer salmo que tenemos aquí, el salmista, bueno, es una súplica que hace el salmista, ¿verdad? Lo vemos un poquito angustiado, según nos dice el verso número 1. Dice, en mi angustia clamé. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se siente angustiado el salmista según lo que acabamos de leer en estos 7 versos? Ante la mentira, dice que. ¿Ok? Ante el engaño. Entonces, de manera general, en estos 7 versos, ¿qué diríamos? ¿Por qué está angustiado? Dijeron aquí por la mentira, por el engaño. Pero vamos a tratar de ver también el verso 5, el verso 6. ¿Por qué diríamos que se encuentra angustiado el salmista?
Verso 7. Sí, porque se ha alargado mi peregrinación. ¿Cómo que? Les voy a empezar a preguntar directamente porque están muy callados. A ver, hermana Cirle, ¿por qué está angustiado el salmista? En el Salmo 120. Ok, muy bien. Porque vive en un lugar donde no hay paz. Ok, así muy bien. A ver, Perla. Esta. Porque ¿Por qué? Porque hay guerra, ¿no? Porque dice, demasiado tiempo ha habitado mi alma con los que detestan la paz. Ok, Mientras porque yo hablaba de paz, ellos contendían contra mí. Tiempos difíciles, tiempos de dice la hermana Getita que dice que porque mora con personas que aborrecen la paz. Muy bien. ¿Quién más? Y uno me dice de los labios traicioneros, de la lengua engañosa. Ok, por los mentirosos, por los engañadores. Ok. Bueno, entonces vamos a vamos a tener ahí en mente todo lo que les acabo de platicar y que estos salmos eran entonados cuando comenzaba la peregrinación y los iban cantando de forma gradual. Entonces, en este primer salmo vemos a una persona que está angustiada por las condiciones morales, podríamos decir, del lugar donde él habita. Entonces recuerden, eran peregrinos, eran temerosos del Eterno, pero no vivían en Jerusalén, vivían en ciudades alrededor de Israel. Entonces tenían que subir y la condición, la situación que ellos veían en el lugar donde habitaban, pues no era la mejor. Y se mencionan algunas cosas que ustedes ya han dicho. Había mentirosos, engañadores, personas que no les gustaba la paz, que hacían guerra. ¿Sí, van? Sí, es lo que quiero comentar. Es que estuve pensando y investigué un poco porque menciona Mesec y Kedar. Es que Mesec, lo investigué, es que es una ciudad en donde que tiene el nombre de uno de los hijos de Jafet. Y este hijo fue el que pues después tendría más hijos y harían guerra o se unirían con Gog y Magog. Okay. En este caso pues tiene sentido porque viven en el extranjero, o sea, no están en Israel propiamente, viven en el extranjero y más aparte esa gente es conocida por ser gente problemática, gente de guerra. Entonces, aparte de que están en un lugar que sinceramente no conocen, o personalmente yo digo que no conocen, esta gente está en constante conflicto y siempre hay injusticia dentro de sus propias ciudades, es decir, hay corrupción, hay todo. Y ahora las tiendas de Kedar, que también, este es el nombre de otro hijo, pero este es el hijo de Ismael. Entonces la zona ubicada es en el sur del Mediterráneo, de lo que es la península arábica, y todavía de estar en constante conflicto al momento de tanto espiritual como físicamente, ir y venir a celebrar las fiestas como Dios lo ordena, o sea, literalmente. Y todavía que haya gente que les está angustiando porque no, aparte que no obedecen la ley de Dios, o sea, están en constante conflicto con ellos. O sea, ir otra vez y enfrentarse con esta gente una y otra vez, o sea, por el tema de su obediencia, vaya. Ok, muy bien. Muchas gracias, Iván. ¿Le pusieron atención, Iván, hermanos? ¿Sí? ¿Sí escucharon lo que dijo acerca de estas ciudades? Precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos ciudades que se mencionan y qué sabemos acerca de ellas? Entonces, ahí dice el salmista en el verso 5, «Ay de mí que vivo en Mesec, que habito entre las familias de Kedar».
y ya Iván nos explicó un poco del simbolismo de estas ciudades, de los nombres de estas ciudades y de dónde venían. Estas ciudades en realidad estaban demasiado lejos de Jerusalén, extremadamente lejos. Entonces leí un comentario que era imposible que realmente vinieran de esas ciudades, sino que más bien están haciendo una referencia a lo que nos comentaba Iván, a algo simbólico de lo que él nos acaba de mencionar, de la situación de pecado en la que vivían en esas ciudades, o lo que simbolizan los nombres, todo lo que Iván nos acaba de platicar. Entonces sí eran ciudades muy alejadas, pero estos peregrinos más que nada quieren expresar en este Salmo 120 la dificultad que representa el vivir pues de una forma alejados del Eterno, pero más bien en ciudades que están lejos de Jerusalén, porque ustedes saben que Jerusalén, pues para todos los israelitas, representa ¿qué, hermanos? ¿Qué representa ese lugar? Un lugar donde hay ¿qué? O donde había ¿qué? ¿O por qué iban a Jerusalén a celebrar las fiestas? Bueno, porque ahí estaba el templo y para ellos era un símbolo de paz, de comunión con el Eterno, de un mayor contacto con el Eterno. ¿De qué? Yo creo que sentía más la presencia del Eterno, ¿verdad? De sentir la presencia del Eterno de una forma especial. Y pues sí, nosotros mismos lo podemos sentir, ¿no? Por ejemplo, en este lugar, cuando venimos se siente algo especial, algo diferente que no sientes a lo mejor en una fiesta donde, pues, no sé, se están haciendo otro tipo de cosas o con otro tipo de personas. Entonces se siente una comunión especial. Todo eso representaba Jerusalén para ellos. Entonces se mencionan estas ciudades como de alguna forma para hablar de la dificultad que es vivir pues lejos de Jerusalén. Nosotros diríamos, ay de mí que vivo en Reynosa, ¿no? Por ejemplo, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. ¿Cuántas cosas vemos aquí día a día? Y por eso mismo anhelamos ya estar en la Nueva Jerusalén, por todas las cosas que vemos constantemente, por la situación de pecado tan grande que vemos a nuestros alrededores, y eso debe ser algo que nos angustie. Entonces, en Río Bravo, sí, en donde sea, ¿verdad? La situación está pues muy mal en cualquier lugar, y eso no va a cambiar hasta que habitemos y entremos a la Nueva Jerusalén, en donde sí va a reinar la paz, la misericordia y la justicia. Porque es que lo más curioso de estas ciudades, como mencioné, es que siempre están en eterno conflicto con otras naciones. O sea, se desunían con varias naciones para hacer la guerra. Entonces, aparte de todo lo que mencionó, todavía la incertidumbre de que, pues, si se viene la guerra, me van a llamar o me van a llegar a pelear, o bien vamos a estar en el camino y esta gente va a declarar la guerra y vamos a estar en medio del campo de batalla, sin un tipo de protección, y todavía tener gente aparte, tener mujeres, niños, ancianos, y aparte sus animales, como que no tengo paz, tengo miedo de ir a Jerusalén por esta gente. Muy bien. Entonces, eso es lo que está describiendo el salmista, la situación, el sentir de una persona de los peregrinos, que cuando apenas comienza la peregrinación y vas saliendo de eso y ves la situación que había en los lugares donde ellos habitaban o vivían. Porque dice, ay de mí, bueno, aquí dice que vivo, sus versiones, ¿cómo dicen? Ay de mí porque se ha alargado mi peregrinación y he morado. Que moro, que vivo, ¿qué más? Que habito. Que moro, que vivo o que habito. Bueno, fíjense, en hebreo la palabra más correcta sí es así, como algo como habitar, pero algo que enfatiza muy bien la diferencia entre un lugar donde tú vives y está diferenciando que tú vives ahí o tú habitas ahí, pero que tú no eres de ahí, ¿verdad? Entonces, como cuando te preguntan ¿de dónde eres? Tú normalmente dices como
Algunos dicen la ciudad donde nacieron y otros dicen la ciudad en donde viven. Hay una diferencia, ¿verdad? En donde tú naciste, de donde tú realmente están tus raíces, podríamos decirlo así, y donde tú por alguna cuestión habitas o vives ahora mismo. Entonces, en hebreo se está marcando muy bien la diferencia, que a pesar de que él está viviendo en un lugar, esa persona no es de ahí. No se siente identificado con lo que hay en ese lugar en donde vive. No se siente parte de, no siente que esa sea su casa. Ahí no es su casa, no es su lugar, no pertenece a ese lugar. Por alguna cuestión vive ahí, habita ahí, mora ahí, pero no es su casa, su hogar, sus raíces no están ahí. Por eso dice, ay de mí que vivo en estas ciudades. Sin embargo, todo lo que soy o mi hogar, mi casa, donde yo me siento parte de, era Jerusalén. Entonces, esto nos recuerda la palabra que nos dice que nosotros, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Somos pues extranjeros, peregrinos, estamos en otras ciudades y no debemos sentirnos como parte del mundo, como sí, yo soy del mundo. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso. Y bueno, algo que menciona el salmista también aquí en el Salmo 120 es que vivía en medio de mucho engaño, de mucha mentira, y compara las mentiras, los engaños con, en el verso 4 lo compara con ¿qué? Flechas agudas. Entonces, vamos a pensar en esta comparación que le está haciendo, esta figura que está tomando. Y díganme ustedes, ¿en qué creen que se parecen las mentiras y los engaños y todo esto que se menciona a las flechas? Porque destruye. Ok, destruyen, hieren, matan, ¿qué más? Son las flechas de un arco, hermanos. ¿En qué se parecen las mentiras y los engaños a las flechas? Ya dijeron algunas cosas, ¿qué más se les ocurre? Ok, son varias. Son rápidas. Esto es algo muy importante. Son rápidas. Una vez que la lanzas, ¿la podrás alcanzar? No. Ya no. Ya se fue. Y quién sabe a dónde vaya a ir a dar, hermanos. Los engaños y las mentiras, no sabes a dónde van a ir a dar. Lo suelta tu lengua y ya no la vas a alcanzar. Dice que son flechas de valiente. La palabra hebrea es gibor. O sea que no es una flecha que lanza cualquiera, sino es una flecha lanzada por un poderoso. De hecho, aquí Con mucha fuerza. Con fuerza. De hecho, aquí mi versión dice flechas influidas de guerreros, o sea, son gente que sabe manejar este tipo de cosas. Es decir, no solamente si hice una flecha que lo haga una persona cualquiera, bueno, pues ya no tiene experiencia, pero alguien que tiene experiencia de guerra, que no solo apunta, o sea, apunta a matar, sabe lo que hace y lo hace a propósito. Así es. Entonces viviremos nosotros ahora mismo en medio de expertos en mentir y en engañar. ¿Qué creen? Así es. Entonces por eso no debemos de sentirnos parte de, por eso debemos de sentirnos como extraños al mundo, y es precisamente de eso lo que nos habla el Salmo 120. Vamos a continuar entonces con el 121, ya entendimos en qué contexto se decía el 120, ahora vamos con el 121. Y bueno, este es un salmo muy especial para nuestra familia, nuestra hermana Rosy siempre nos ha hecho repetirlo cuando viajamos precisamente, y bueno, tiene mucha razón, pero ahora entendemos realmente cuál era ese viaje en el que originalmente se decía este salmo. Y comienza diciendo, alzo mis ojos a los montes. Entonces, ¿a qué monte se refiere? Vamos a pensar que estamos avanzando en esa peregrinación. Primero, pues ahí vamos saliendo, ¿no? De las ciudades donde estamos, vamos viendo la situación, nos da tristeza, nos angustia lo que vemos, pero hay que avanzar en nuestro viaje, porque nosotros tenemos el propósito de llegar a celebrar Pesaj a la Nueva Jerusalén, a Jerusalén. Y entonces todavía se ve lejos Jerusalén, pero está rodeada de montes.
¿verdad? Y entonces vemos ahí a lo lejos, vamos en el desierto, en medio de todos los peligros que mencionamos, y vemos los montes alrededor de Jerusalén y vemos a Jerusalén allá a lo lejos. Entonces vamos avanzando en esa peregrinación. Es a esos montes a los que se refiere, porque les digo, Jerusalén, ustedes saben, está rodeada de montes. Entonces, aunque aún está lejos, aunque aún lo vemos lejos y sabemos que vamos a enfrentar peligros en ese viaje que estamos haciendo, pues vemos los montes y recordamos lo que representan y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista responde, mi socorro viene de Yahweh que hizo el cielo y la tierra. Mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Así es. Entonces eso es lo que se vislumbra ahí más adelante, todavía lejos, pero eso es lo que se puede ver. Entonces es una palabra que nos alienta ahora mismo en nuestro viaje que estamos haciendo y que nos anima y nos recuerda que aunque a veces podemos sentir que todavía estamos lejos de ese momento en que la Nueva Jerusalén sea establecida, en que la Nueva Jerusalén se monte sobre se pose sobre ese monte santo, pero pues yo creo y yo sé que nuestra fe debe llevarnos a creer que no, que no está tan lejos, que cada vez está más cerca y que mientras tanto, en medio de todos los peligros que mencionamos hace ratito, las tentaciones, las dificultades, las circunstancias difíciles, los problemas, las enfermedades, las distracciones, es el Eterno quien va a socorrernos hasta que cumplamos con ese propósito de entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, Él es nuestro socorro, no tenemos a nadie más, por eso el salmista lo hace así en forma de pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? El Eterno. El Eterno es quien nos va a guiar, quien nos va a proteger, quien nos va a guardar hasta llegar a ese momento. Y dice el verso número 3, Él no dejará resbalar tu pie, nunca duerme tu guardián. Mira al guardián de Israel, no le da sueño ni duerme. Entonces, ¿recuerdan alguna ocasión en la que, a ver si se acuerdan, en la que un profeta se burló de unos idólatras y que les dijo que su Dios estaba dormido? ¿Se acuerdan? Elías, ¿verdad? Lo usó como en forma... Sí, lo usó como forma de burla. Ahí cuando está haciendo la confrontación y le dice, a lo mejor está dormido. Entonces lo hizo como forma de burla y todo lo contrario, ¿verdad? Aquí, pues porque pues, era un Dios que no existía y decir que un Dios duerme es como, pues ¿quién te cuida, no? Entonces, todo lo contrario, el Eterno aquí enfatiza y 2 veces que el Eterno no se duerme, que nunca duerme, que no le da sueño ni duerme, dicen los versos 3 y 4. Entonces el Eterno nunca permanece, nunca duerme, y eso nos habla de un Eterno todopoderoso, el único Elohim verdadero, que está todo el tiempo, pues, sí, activo, trabajando en cuidado de su pueblo, un Dios vivo. Entonces ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios que nunca duerme. Dice, Yahweh es tu guardián. Yahweh es tú, ¿cómo dicen sus versiones? Protector. Protector. Bueno, a ver, otra versión. Tu guardador, ok. Yahweh te provee sombra. Esa es la traducción más correcta. Tu sombra. Tu sombra. Y está conectado con lo que dice en el verso 6. Dice, el sol no te molestará de día. Entonces estamos diciendo que ellos hacían un peregrinaje por el desierto. ¿Y eso qué nos recuerda? Esa sombra que los guardaba en el desierto, ¿con qué nos conecta? Bueno, Con la chiquina del Eterno.
con la Shekinah, que era la nube que los guiaba cuando iban hacia la tierra prometida. Entonces, por eso la traducción más correcta es sombra, una sombra que te protege y que de alguna forma, pues les decía, ellos atravesaban muchos peligros en ese caminar que hacían, y uno de ellos, como ustedes lo mencionaron, era el clima. Entonces está tomando esa figura para hablar de la protección que el Eterno tiene para con sus hijos, de día y de noche. También dice, ni la luna de noche. Entonces también haciendo referencia a los peligros de la noche. Y que el Eterno, o sea, que el Eterno no duerma, que el Eterno te va a cuidar de día y de noche, pues nos habla que el Eterno está siempre con nosotros, con sus elegidos. Y también veía un comentario que hablaba de el día y la noche, haciendo referencia a una persona. Si hablamos de una persona, ¿cuál será su día y cuál será su noche? Como haciendo referencia a su edad. Entonces decía que el día pues es en su juventud y la noche ya en su vejez. Y haciendo una referencia a que el Eterno te cuida, está contigo, con sus elegidos durante toda su vida. Durante toda su vida. El Eterno va a estar en su día y en su noche. El Eterno no duerme, el Eterno siempre permanece activo. Dice el verso 7, Yahweh te protegerá de todo mal, Él protegerá tu vida. Yahweh cuidará tu salida y tu entrada, ahora y siempre. ¿Entrada a dónde? Bueno, iban a entrar precisamente a Jerusalén. Entonces, primeramente tenemos el Salmo que de una forma nos habla de la triste experiencia de residir en un país o en un lugar extranjero a Jerusalén y tener que sufrir pues con el pecado de las personas. Y el Salmo 121 es un salmo de confianza que pues les animaba a tener confianza en este recorrido y a saber que así como el Eterno los iba a llevar con bien, después cuando concluyera la celebración de las fiestas, también los iba a llevar con bien y los iba a guardar en su regreso. ¿Okay? Entonces, así podemos entender mejor estos salmos dentro del contexto en el que fueron utilizados, escritos, y que todavía los siguen empleando en estas festividades. Y bueno, estos cantos, obviamente todos estos 15 salmos se los aprendían de memoria. Entonces, quien se los quiera aprender, hermanos, de aquí a Shavuot, sería algo muy bueno. Están cortitos y se los aprendían de memoria, y me gustó mucho esa imagen de cuando iban subiendo cada escalón. Entonces subían un escalón y con mucha emoción entonaban un salmo, y luego otro y otro y otro y otro, así hasta los 15 escalones. Y como les decía, esto nos habla precisamente de lo que es el proceso pues de nuestra vida, o lo que debería ser nuestro proceso en una ascensión gradual, porque es gradual, de una mayor espiritualidad, de una mayor comunión con el Eterno. Y surgen unas preguntas a raíz de esto de la ascensión, y es importante, como decía el pastor en la predicación, el cuestionarnos, el hacer una, ¿cómo se le llama? Introspección, y ver si nosotros del Pesaj pasado a este Pesaj, ¿quién de ustedes cree que alcanzó un mayor grado de espiritualidad, un mayor grado de comunión con el Eterno? No me contesten si no quieren, pero es una pregunta obligada. ¿Habremos subido un grado? No lo sé, usted lo sabrá, yo lo sabré, pero es bueno el preguntárnoslo, y pues así debería de ser que vayamos para arriba, un grado más, un grado más, un grado más,
Si fueran 15 grados, no sé en qué grado se colocaría usted. Si apenas va en tercero, a lo mejor, pero ya subió a cuarto, no lo sé. Pero es bueno el preguntarnos, el cuestionarnos esto y pues proponernos para el próximo PESAC subir un grado por lo menos. Sería muy bueno. Es lo que nos corresponde pues en este tiempo. Y finalmente otro comentario sería que esta ascensión espiritual que el pueblo hacía era una cuestión personal, individual, pero también el hecho de que fuera todo el grupo junto, que hicieran esta peregrinación juntos, nos habla de una ascensión espiritual como comunidad, como individual y como colectivo. Entonces, qué bueno que nosotros como comunidad también nos cuestionemos si hemos subido un grado del PESAC pasado a este PESAC. ¿Será que sí hemos subido ese grado? ¿Será que sí estamos entusiastas? ¿Que le estamos echando ganas como comunidad? También es importante cuestionarnos. Y pues seguramente muchas cosas están pasando por su mente, pero también es bueno el comprometernos. Y pues no creo que sea una coincidencia, pues no lo es, que el Eterno nos haya llevado a justo estando a punto de comenzar las fiestas, vayamos a estudiar estos salmos que precisamente se entonaban en esta festividad, antes de que iniciara esta festividad. Entonces no es una coincidencia, el Eterno nos está poniendo estos salmos por alguna razón, así que yo lo invito a hacer esta autoevaluación como individual y como comunidad, y si usted así lo desea, si usted quiere hacerlo de una forma voluntaria, como hemos aprendido que esto es algo que le agrada mucho al Eterno, que usted se comprometa, que piense qué puede hacer, por lo menos, si ya no lo hizo, pero por lo menos en esta semana que viene, antes de nuestro PESAC, para que nuestro PESAC sea una fiesta realmente muy especial. ¿Qué cosas puede hacer usted durante esta semana para contribuir a que como en lo individual y como comunidad podamos ascender, podamos tener esa subida? Entonces, pues ya se lo dejo a usted a su consideración, pero me gustaría que todos trataran de comprometerse en esta semana para realmente disfrutar pues, una fiesta muy, muy especial, que se comprometan a hacer algo que pueda contribuir a esa ascensión espiritual que debemos de tener en esta semana. Yo puedo decir aquí delante de ustedes, bueno, yo me comprometo a, no sé, a no cometer este pecado, a hacer mis estudios durante todos los días. A veces no los hago, pero hoy los voy a hacer en tiempo y forma. Todas las mañanas nos vamos a orar, o vamos a estar orando todas las noches como preparación para PESAC. No voy a tratar de no cometer este pecado durante toda la semana. Voy a dar una ofrenda muy especial. Voy a ayudar a esta persona. Bueno, hay muchísimas cosas que al Eterno le agradan y que usted puede hacer para contribuir con esa subida espiritual que necesitamos para celebrar PESAC la próxima semana. Entonces, piense usted cómo anda, qué cosas puede hacer, qué cosas debe dejar de hacer en esta semana, y pues de aquí a que llegamos a toda nuestra temporada y finalicemos nuestra temporada de festividades, pues por lo menos en este tiempo esforzarnos, hacer un esfuerzo, así como el pueblo lo hacía, un esfuerzo grande, un esfuerzo físico. Nosotros vamos a esforzarnos por hacer un gran esfuerzo en lo espiritual, y pues vamos a ver que estamos seguros que el Eterno nos va a bendecir en todo lo que hagamos si realmente nos comprometemos, pues todos los que estamos aquí. Entonces eso es lo que el Eterno nos quiso hablar el día de hoy a través de estos salmos de ascensión, que bueno, espero que hayan aprendido algo. Yo no sabía nada de estos salmos de ascensión, la verdad, pero pues espero que hayan aprendido algo y que sobre todo se lo puedan llevar en su mente para
hacer acciones diarias, ¿verdad? Que se vea en la práctica. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron. Ya se están despidiendo por aquí. Y Shabbat Shalom, por favor continúen en la siguiente clase con nosotros y con las actividades que faltan en este Shabbat. Bye hermanos, Shabbat Shalom.